Un feliz y bendecido día para todos. Como siempre, mi deseo, mi oración a Dios, que Él siga bendiciendo cada una de sus vidas y derramando de su gloria sobre cada uno de ustedes. Nos encontramos de nuevo en este espacio para compartir un momento de reflexión en la palabra del Señor, escudriñando en la literatura que he podido adquirir con el paso del tiempo. Tengo en mis manos algo que se llama El Tesoro de David, que es una reflexión, una enseñanza acerca del libro de los Salmos, principalmente detallando la opinión, el concepto que tenía Spurgeon acerca de este maravilloso libro. Pero en este libro hay una carta que fue escrita en los comienzos de la iglesia cristiana, en los comienzos de la iglesia, por allá por el año 300, un poco más, por un hombre llamado Atanasio de Alejandría, uno de los patriarcas o de los padres de la iglesia, uno de los grandes líderes de la antigüedad en la formación de la iglesia, y a quien se le atribuye el primer credo de los apóstoles, el credo de Atanasio. Y él le escribe una carta a uno de sus discípulos, a alguien llamado Marcelino, que no se tiene conocimiento de quién era este Marcelino, pero le escribe una carta para, de alguna manera, hablarle sobre la naturaleza y el valor de los salmos. Y quiero leer algunos apartes de esa carta, porque me parece interesante lo que dice Atanasio en relación al valor y la naturaleza de los salmos. Comienza diciéndole a Atanasio, a Marcelino, de la siguiente manera: toda escritura, hijo mío, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es inspirada por Dios, y según está escrito, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero el libro de los Salmos es un tesoro de naturaleza muy especial, puesto que los Salmos enriquecen en gran manera todo aquello que profundizan en ellos, estudiándolos con atención. Como puedes suponer, cada libro de la Biblia tiene su mensaje particular y nos proporciona una enseñanza concreta. El Pentateuco relata la creación del mundo y la vida de los patriarcas, la salida de Israel de Egipto, la entrega de la ley, la construcción del tabernáculo y el orden del sacerdocio. Josué, Jueces y los libros de Samuel cuentan cómo tuvo lugar el reparto de la tierra, las hazañas de los jueces y el linaje de David. Los libros de los reyes y de las crónicas relatan la vida y los hechos de los reyes de Judá y de Israel. Esdras describe la liberación de los cautivos en el exilio babilónico, su regreso a la tierra prometida y la reconstrucción del templo y la ciudad santa. Los libros de los diversos profetas predicen y anticipan la venida del Salvador. Nos recuerdan los mandamientos, exhortan y reprenden a los transgresores y profetizan acerca del futuro de las naciones paganas. Pero el libro de los Salmos es como un jardín en el que no tan solo crecen y abundan todas estas plantas, cantadas de una forma sublime y melodiosa, sino que además a cada una de ellas añade un toque propio y particular. Los hechos y acontecimientos del Génesis los encontramos relatados en el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y en el Salmo 24, de Jehová es la tierra
y cuanto hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afianzó sobre los ríos. Los temas de Éxodo, Números y Deuteronomio los cantan con maestría los Salmos 78, 105 y 114. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob de un pueblo bárbaro, Judá vino a ser su santuario e Israel su dominio. Y el Salmo 105 envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Por medio de ellos realizó sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, pero fueron rebeldes a sus palabras. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las alcobas de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y mosquitos en todos sus términos. Salmo 105, versículos 26 al 31. Y así sucesivamente, a lo largo de este Salmo 105 y el que le sigue, el Salmo 106, se van enumerando todos estos acontecimientos del Éxodo, las cosas que tienen que ver con el santuario y el sacerdocio. Las proclama el Salmo 29, entonando una vez el tabernáculo fue construido y completado. Tributad alabanzas a Jehová, oh hijos de Dios. Dad a Jehová la gloria y el poder. Rendid a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de su santuario. Salmo 29:1. Los acontecimientos de la época de Josué, hijo de Nun, y los hechos de los jueces se mencionan en el Salmo 107. Y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas que producen abundante cosecha. Los bendice y se multiplican en gran manera, y no disminuye su ganado. Salmo 107, versos 36 al 38. Fue bajo la dirección de Josué que Dios les entregó la tierra prometida. Y cuando en este mismo salmo leemos, entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones, los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Salmo 107, verso 6. Es evidente que se está refiriendo al libro de los jueces, ya que era cuando clamaban que Dios levantaba dentro del pueblo jueces para librarlos de sus opresores y de los que los afligían. Lo referente a los reyes se canta en el Salmo 20, cuando dice: unos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios nos acordamos. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y nos mantenemos en pie. Da la victoria al Rey, oh Jehová, óyenos en el día que te invoquemos. Salmo 20, versículos 8 al 10. Y de los acontecimientos narrados por Esdras habla el Salmo 126, uno de los cánticos graduales. Cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sión, estábamos como los que sueñan. Yo me alegré, el Salmo 122, cuando me dijeron: a la casa de Jehová iremos. Y ahora ya se posan nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que está edificada como una ciudad de un conjunto perfecto. Y allá suben las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Salmo 122, versos del 1 al 4. Date cuenta, pues, hijo mío, que prácticamente todos los hechos narrados en los libros históricos se mencionan en uno u otro salmo. Y así vamos a los libros de los profetas. Te diré que no hay prácticamente un solo salmo que no los mencione y de algún modo nos remita a ellos, del Salvador que había de venir y de cómo, a pesar de ser Dios, hacerse hombre y habitar entre nosotros,
nos hablan el Salmo 50. Desde Sión, dechado de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá vuestro Dios y no callará. Salmo 50, versos 2 y 3. Y el Salmo 118. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Que aquel que había de venir vería el verbo de Dios. La palabra del Padre lo canta el Salmo 107. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmo 107:20. Y que ese verbo enviado había de venir sería el Hijo de Dios, el propio Dios hecho hombre. Lo vemos en el Salmo 45. Cuando al percatarse de ello, el salmista exclama gozoso: brota de mi corazón un bello canto. Salmo 45:11. Y el Salmo 110, donde sentencia: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, y de mi seno yo te engendré, antes del resplandor del alba. Salmo 110, versos del 1 al 3. ¿Y de quién puede decirse que es engendrado por el Padre fuera del verbo y la sabiduría? Es por ello que el salmista, conocedor de que fue por medio de él, del verbo, que el Padre dijo sea la luz, y creó el firmamento y todas las cosas, se expresa también en el libro de los Salmos en términos similares. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es una extensa carta que escribe, reitero, Atanasio a uno de sus discípulos, Atanasio de Alejandría, y en ella hace un despliegue de conocimiento de este maravilloso libro de los Salmos, expresando de una manera tan abierta, tan clara, pero también tan contundente las maravillas de Dios, expresadas en ese maravilloso libro que se llama el libro de los Salmos, el libro en el cual podemos ver el corazón de un adorador que conoce a Dios. Cuando digo un adorador, no me refiero específicamente a una persona, me refiero a esas personas que, como dice el Evangelio de San Juan, Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No se puede hablar de un adorador sin hablar de una persona. Un adorador es eso, una persona que ha conocido a Dios, que tiene una relación con Dios, que vive en una relación permanente con el Dios de los cielos. Una persona que experimenta el toque de Dios, que experimenta la gracia de Dios, que experimenta el toque del Maestro, pero que sigue siendo una persona, que sigue siendo ese tipo de hombre normal, natural, con una experiencia espiritual en su propia existencia, en su caminar y en su diario vivir. No es una persona superior, no es una persona diferente, es un ser humano, es una persona. Detrás de cada adorador, de cada siervo, de cada ministro de Dios, de cada hombre o mujer de Dios, hay un ser humano, hay una persona, hay un hombre o hay una mujer común y corriente. Un hombre que llora, que sufre, que se atormenta, que se angustia, que se desespera por momentos. Pero un hombre que ha encontrado en Dios el sustento, el soporte, el aliciente para seguir hacia adelante, para caminar y para ir en pos de aquella victoria que solo es posible a través de la presencia gloriosa del Dios del cielo en su vida. Es como dice el apóstol Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder
sea de Dios y no de nosotros. Es una gloriosa realidad que un hombre de Dios es eso, un hombre. Como dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar testimonio de la verdad. No era la verdad, pero vino para dar testimonio de la verdad. Siempre debemos recordar y tenemos que saber que no importa hasta dónde Dios nos permita manifestar, disfrutar, alcanzar o proyectar su gloria, siempre será su gloria y no la nuestra. Porque dice el apóstol Pablo que algunos, comparándose consigo mismos y midiéndose por ellos mismos, no son juiciosos. Porque la gloria que hay en una persona no es la gloria de esa persona, es la gloria de Dios en él, es la gloria de Dios en su vida. Muchas personas admiran al portador de la gloria, pero se olvidan de dónde viene esa gloria. Muchas personas pasan la noche queriendo contemplar el resplandor de una luna llena en una noche clara, ignorando de dónde procede el resplandor de esa luna que en una noche clara se puede observar. El resplandor de esa luna resplandeciente, valga la redundancia, no procede de ella, procede del sol, procede de la luz del sol que da en ella y refleja esa grandeza, esa gloria, esa hermosura de esa luna en esa noche clara. Así también podemos decir que nadie pudiera ser usado si no hay ese Dios lleno de gloria, de poder, de gracia, de misericordia, de bondad allí atrás de esa persona. Ese adorador que encontramos en los salmos, expresando muchas cosas, expresando la grandeza de Dios, también lo vemos en algunos momentos llorando, angustiado, desesperado, clamando por justicia, teniendo declaraciones fuertes, porque sigue siendo un hombre, porque sigue siendo una persona. De hecho, y de suerte también podemos decir que a los que Dios busca que le adoren, esas personas normales, personas como usted, personas como yo, personas de carne y huesos, personas normales. Detrás de todo gran hombre de Dios hay un hombre común y corriente. Detrás de ese evangelista que se para en una calle a gritar que Cristo tiene la solución a todos los problemas, hay un hombre que a veces llora en la soledad, que a veces sufre al sentirse incapaz, impotente de algunas cosas. Pero si es un hombre fiel, empleará su esfuerzo, empleará sus recursos para referirse no a sí mismo, sino a aquel que en la cruz, en el Calvario, lo hizo posible. Todo, hizo todo posible para referirse a aquel que siendo rico por nosotros se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza seamos enriquecidos. Ese es el libro de los Salmos. El libro que nos muestra al gran adorador, quien quiera que sea David, sea los hijos de Coré, sea Asaf, sea Moisés incluso, a quien se le atribuye un salmo. Son seres humanos a quienes Dios utiliza, a quienes Dios respalda, con quienes Dios tiene tratos, con quienes Dios tiene una gran obra que hacer. Hoy no está David, hoy no está Asaf, hoy no están los hijos de Coré, pero está usted. Hoy la vida que Dios quiere usar es la vida suya, es la vida mía, con dificultades, sí, con errores también, con situaciones que a veces nos ponen al límite, pero Dios quiere colocar su gloria en nuestras vidas.
No para que el mundo te vea a ti ni me vea a mí, para que el mundo vea la gloria de un Dios maravilloso, grande y poderoso, en una pequeña criatura como somos nosotros. Porque ¿qué es el hombre y el Hijo del Hombre? Para que en él pienses, para que lo visites. Dios quiere mostrar su gloria a través de su insuficiencia, querido hermano. Dios quiere mostrar su poder a través de su debilidad, mi querido hermano. Dios quiere mostrar su grandeza a través de su pequeñez y de mi pequeñez, porque lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar y para mostrar que no es el hombre, que no es el adorador, que es Dios en ese hombre, en ese adorador, en esa persona, que no es tu gloria, es la gloria de Dios, que no es tu fuerza, es la fuerza de Dios, que no es tu capacidad, es el poder que actúa en nosotros. Esta carta tiene un gran contenido. Si el Señor nos lo permite, volveremos a leer algunos apartes de esta carta, que fue enviada allá en los comienzos de la iglesia por un gran hombre de Dios a uno de sus discípulos. Pero mi mensaje hoy es: tú eres el hombre que Dios quiere para este tiempo, con tus debilidades, con tus luchas, con tus batallas, pero en las manos de Dios serás más de lo que piensas ser. Cristo te está llamando y cuenta contigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde hoy, y que la gracia y la bondad de Dios resplandezca en tu vida, en tu corazón, y seas ese portador de la gloria de Dios.